Compatriotas, les doy la más cordial bienvenida al capítulo 13 y vamos a dividir este capítulo, me parece que en 3. Espero que no se nos vaya más y esperemos terminarlo hoy porque este es un capítulo muy largo y bueno, pues nada más me queda decirles, por favor, suscríbete si te gusta el contenido, suscríbete, dale like y pues dale clic a la campanita para que recibas nuestras actualizaciones. Comenzamos. Capítulo 13. Otra vez el fraude. Hay suficientes antecedentes históricos para afirmar que México es uno de los países con más tradición en fraudes electorales en el mundo. Tal vez sería más preciso decir que muy pocas veces hemos tenido democracia. Durante los 3 siglos de dominación colonial, se nombraba desde España a los virreyes y estos hacían lo propio designando a los que gobernaban las provincias, llamados alcaldes mayores. En las elecciones de 1828, para sustituir a Guadalupe Victoria, primer presidente de México independiente, los seguidores del candidato liberal, Vicente Guerrero, desconocieron el triunfo del conservador Manuel Gómez Pedraza, argumentando que la votación efectuada en ese entonces en las legislaturas estatales había sido manipulada y que los diputados ignoraron los deseos de la mayoría del pueblo. A partir de entonces, ni federalistas o centralistas, liberales o conservadores, pudieron celebrar elecciones libres, limpias y auténticas. Tomemos en cuenta que, en la primera mitad del siglo XIX, México fue país de un solo hombre. Antonio López de Santana ocupó en 11 ocasiones la presidencia de la República. Además, en este largo periodo, las disposiciones legales no consideraban ciudadanos a los peones de las haciendas, no contaban con derechos políticos y no podían votar. Tal situación continuó a pesar de que en la Constitución de 1856 se estableció la libertad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. Por mandato constitucional, todos los mayores de 18 años tenían el derecho y la obligación de votar, pero en la práctica, la facultad jurídicamente irrefutable solo podría ser ejercida por las minorías. La inmensa mayoría de los mexicanos vivía en condiciones de opresión económica y social y permanecía indiferente a los procesos políticos y electorales. El historiador Luis González señala que la mayoría no apoyaba constitución alguna, al pueblo raso le importaba un pito la democracia, el voto lo tenía sin cuidado. Pero precisamente por ello había quienes se encargaban de representarlo y de inclinar la balanza. En el momento de las elecciones a favor de uno o de otro candidato, así el sufragio quedaba supeditado a la manipulación de militares, burócratas y caciques. En la realidad, la sociedad rural de México se regía por las antiguas estructuras de opresión colonial. En este tiempo ni siquiera se celebraban elecciones porque el país estaba convulsionado por la guerra de reforma y por la resistencia que exigió la invasión francesa. Años después, en el periodo conocido como el de la República Restaurada, entre 1867 y 1876, el de mayor libertades y movilidad política, cuando gobernaron Benito Juárez García y Sebastián Lerdo de Tejada, cada 4 años surgían denuncias de violación al sufragio en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, un opositor a la tercera reelección de Juárez, el diputado Manuel María de Zamacona, le demandó en el Congreso, antes de uno de esos comicios, que el sufragio fuera libre, sosteniendo que, abro comillas, los pueblos salen de las crisis en que se comprime el voto público, extenuados y débiles, como salían las víctimas del potro en que les sujetaban a tortura, los antiguos verdugos de la conciencia. En ese tiempo, bajo el argumento de la falta de democracia, se recurrió al expediente del fraude y se originaron cuando menos 2 revueltas, la del Plan de la Noria
en 1871, la de Tuxtepec en 1876, ambas encabezadas por Porfirio Díaz. En la segunda de esas fechas se proclamó el llamado Plan Revolucionario o Revolución Soñada de José María Iglesias, que consideraba sin validez las elecciones presidenciales que favorecían a Lerdo, abro comillas, porque en muchas partes no las hubo y en otras fueron resultado de la violencia militar sobre los electores, cierro comillas. En el plan de la Noria se decía que, abro comillas, ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder, y esta será la última revolución, cierro comillas. Casi 40 años después, la frase se aplicaría a quien ordenó escribirla. Con la toma del poder por la fuerza por parte de Porfirio Díaz, se alejó aún más la posibilidad de establecer una república democrática. En ese entonces, José Martí, que vivía en México, decidió dejar el país y escribió en una carta de despedida dirigida a un amigo, abro comillas, me voy porque un hombre se declaró por su exclusiva voluntad señor de hombres, y con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Cierro comillas. Decir porfiriato es decir antidemocracia. En este dilatado periodo se retrocedió en terreno político. El poder se sustentó en el aparato de fuerza. Las leyes eran cumplidas en la forma, pero violadas en el fondo. La Constitución fue un parapeto que ayudaba a ocultar el verdadero rostro de la dictadura. Porfirio creó un sistema político al margen de la Constitución y las instituciones. Atrás fueron quedando los tiempos de la división y el equilibrio de poderes. La presidencia domesticó al legislativo y al judicial. La combatividad de la Cámara de Diputados se fue apagando. Don Daniel Cosío Villegas comparaba al Congreso porfirista con doña Eustaquia, personaje de la famosa comedia de Bretón de los Herreros, que se apresuraba a darle la razón a su marido don Rufo antes de que éste abriera la boca. El poder judicial dejó de ser el faro de la ley. En pocas palabras, el Ejecutivo se convirtió en el poder de los poderes. En cuanto a los derechos políticos, Porfirio usó para sus enemigos la mano dura y les aplicó la famosa fórmula de mátalos en caliente. En su régimen se apagó la libertad de prensa y cobró fama la ley Mordaza. Por supuesto, las prácticas del gobierno central se reproducían en el ámbito local. En ese entonces se definieron las facultades de las autoridades de los estados y las del centro. Funcionaba una regla no escrita que se haría famosa. El presidente ponía gobernadores y ministros de la corte, senadores y diputados. Los gobernadores, a su vez, se arrogaban el derecho de hacer lo propio con las autoridades locales. Para mantener un sistema de gobierno centralizado y fuerte, Porfirio confió a los militares la administración de los estados. El sometimiento de todas las instancias de gobierno al poder central se logró mediante la imposición de incondicionales en los cargos públicos. Las prácticas electorales se simplificaron. Aparecieron las llamadas palomas viajeras que llevaban las listas de los gobernadores en vísperas de las elecciones de diputados y senadores. Los hombres fuertes de los estados se comprometían a sacar adelante a los que aparecían en ellas. De esta forma se llegó a hablar por anticipado de los triunfos y cada vez se usaba más el soy senador o diputado como lo dispuso el señor presidente. La simulación democrática convirtió a las elecciones en trámites de rutina. El pueblo dejó su realización y resolución en manos del gobierno. Bajo la máxima de menos política y más administración, se arguía que los comicios tenían que hacerse sin remedio porque así lo disponían las leyes, pero enseguida se añadía que cuanto más pronto mejor, ya que lo verdaderamente importante es que todas las clases sociales vuelvan a su vida normal y ordinaria para buscar en ella a la sombra de la paz y del trabajo el engrandecimiento de su ser material. Con todo ello, la política sucumbió durante el porfiriato. En este ambiente de poder absoluto, sin justicia ni libertades, surgió de manera admirable la oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Los disidentes más lúcidos y de firmes convicciones eran los magonistas.
Ellos fueron los precursores de la revolución. En homenaje a estos héroes casi anónimos, recordemos algunos hombres: Camilo Arriaga, Librado Rivera, Juan Sarabia, Práxedis Guerrero, Federico Pérez Fernández, Santiago de la Hoz, Manuel Sarabia, Benjamín Millán, Evaristo Guillén, Gabriel Pérez Fernández, Antonio Díaz Soto y Gama, Rosalío Bustamante, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Acuña, Tomás Sarabia y los hermanos Jesús Enrique y Ricardo Flores Magón. Mucho antes que otros, este grupo de liberales empezó a enfrentar a la dictadura con la publicación de periódicos de denuncia y con la organización de clubes o comités para hacer labor de concientización y liberar al pueblo. Ante el hostigamiento y la represión, los magonistas tuvieron que refugiarse en las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Desde allí editaban el periódico Regeneración, que pasaban de contrabando y distribuían en el país. Mantenían relación con dirigentes regionales, mujeres y hombres que hacían trabajo con obreros, campesinos. Su organización y sus ideales influyeron en las huelgas de Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz, y más tarde en todo el movimiento revolucionario. En el terreno de las libertades políticas, Francisco I. Madero es el dirigente más destacado de la revolución. A pesar de su holgada situación económica, de ser hijo de hacendado, Madero era un idealista que tenía una sincera vocación democrática. En 1908 escribió el libro La sucesión presidencial, en el cual llamaba a enfrentar a la dictadura mediante la participación del pueblo en las elecciones de 1910. A partir de entonces se dedicó a organizar el partido antirreeleccionista e inició una campaña por todo el país con el lema sufragio efectivo, no reelección. Este hombre lleno de bondad este hombre lleno de bondad fue candidato a la presidencia y tanto él como sus partidarios padecieron hostigamiento y fueron acusados de sediciosos. En plena campaña política, Madero fue privado de la libertad. El 14 de junio de 1910, desde la cárcel de Monterrey, Nuevo León, escribió a Díaz protestando por la represión y la falta de equidad. En los medios, sin dejar de manifestar su apego a la ley y su decisión de procurar los cambios por la vía pacífica. Sin embargo, no dejó de advertirle que, dos puntos. Si usted y el señor Corral se empeñan en reelegirse a pesar de la voluntad nacional y continuando los atropellos cometidos, recurren a los medios en práctica hasta ahora para hacer triunfar a las candidaturas oficiales y pretenden emplear una vez más el fraude para hacerlas triunfar en los próximos comicios. Entonces, señor general Díaz, si desgraciadamente por este motivo se trastorna la paz, será usted el único responsable ante la nación, ante el mundo civilizado y ante la historia. Poco después, luego del fraude en las elecciones, Madero no tuvo más remedio que convocar al pueblo a que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde se se tomaran las armas para derrocar al régimen porfirista. El levantamiento armado obligó a denunciar al dictador, quien abandonó el país para morir en Francia. Francisco I. Madero llegó a la presidencia de la República, sin embargo, por lo arraigado que estaba el régimen de componendas y complicidades y por la falta de organización del pueblo, entre otros factores, se produjo la ingobernabilidad posteriormente aprovechada por una pandilla de rufianes para cometer la felonía de asesinar a quien sería llamado apóstol de la democracia y al vicepresidente José María Pino Suárez, el cual, por cierto, era de origen tabasqueño. A raíz de estos hechos funestos se propagó por todo el país el movimiento revolucionario. Francisco Villa constituyó la célebre División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata siguió enarbolando el plan de Ayala para exigir que se devolviera y se entregara la tierra a los campesinos. A su vez, Venustiano Carranza fue el primer gobernador que desconoció al golpista Victoriano Huerta y llamó a luchar contra la usurpación. Aunque Huerta fue derrotado, las divisiones en las filas revolucionarias por diferencias ideológicas y políticas complicaron la posibilidad de acuerdos para lograr la estabilidad del gobierno y sobre todo para cumplir con las demandas del pueblo. Pero aún en aquellos
tiempos convulsionados, se avanzó en las transformaciones nacionales y el sacrificio de los mexicanos no fue en vano. En la Constitución de 1917 se reconocieron los derechos sociales, el derecho de los campesinos a la tierra, el salario mínimo, la jornada de 8 horas, la organización sindical, el derecho a la educación y a pesar de fuertes presiones de las compañías y gobiernos extranjeros, se definió en el artículo 27 la propiedad y el dominio de la nación sobre las riquezas naturales, en particular el petróleo. Compatriotas, rápidamente la lectora les pregunta, ¿han visto este programa maravilloso que se llama eh, Operación Mamut? A ver, vuelvan a poner este pedacito que les acabo de leer y échenle un vistazo al intro, porque se me hace que está muy bien descrito cómo todo esto sucede de la revolución y luego tumban a Victoriano Huerta, se rompe su cabeza y de su cabeza salen los dinosaurios que después forjan al PRI. Échenle un ojo, a ver si lo vuelvo a publicar, está muy bueno. Bueno, continúo leyendo. Desde luego no fue fácil convertir en realidad estas reivindicaciones. Para lograrlo, perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos y todavía hubo que esperar un buen tiempo. No obstante, la justicia llegó. De ahí la trascendencia del general Lázaro Cárdenas del Río, porque con hechos dio respuesta a las demandas sociales incumplidas y afianzó la soberanía nacional. Entre 1934 y 1940, su gobierno entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. Defendió a los trabajadores e hizo valer los derechos laborales. También para beneficio de todos los mexicanos, expropió el petróleo que estaba en manos de extranjeros. El general Cárdenas fue el único gobernante revolucionario que profesó un profundo amor hacia el pueblo y la nación. Pero aun cuando hubo progreso en el terreno social, la revolución no produjo cambios sustanciales en lo político y se siguió ejerciendo el poder sin la participación del pueblo. En 1926 surgió el Partido Nacional Revolucionario, PNR, más tarde Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y finalmente Revolucionario Institucional, PRI, como instrumento para garantizar el triunfo en las elecciones de quienes recibían el visto bueno del hombre fuerte del país, de los caciques e influyentes. Cosío Villegas decía que ya no era don Porfirio, sino doña Porfiria, y tenía razón, porque en sentido estricto después de la revolución se mantuvo el régimen de imposición centralista, vertical y autoritario. El hecho es que nunca se había podido aplicar la primera parte del lema de Madero, sufragio efectivo. La democracia seguía siendo una asignatura pendiente. Durante el largo dominio del PRI, como partido único, se registraron al menos 4 grandes fraudes en las elecciones presidenciales. Los cometidos contra José Vasconcelos, 1929, Juan Andreu Almazán, 1940, Miguel Enríquez Guzmán, 1952, y Cuauhtémoc Cárdenas, 1988. A mí me tocó padecerlos durante el periodo del PRIAN en 2006 y 2012. Pero el mayor agravio de las imposiciones ha sido para millones de mexicanos esperanzados y comprometidos en hacer realidad la democracia en México. Hay mucha bibliografía sobre cómo fueron estos fraudes. Héctor Vasconcelos, en un folleto de testimonios del fraude de 2012, elaborado por periodistas e intelectuales, escribió que contra su padre, José Vasconcelos, a quien acompañaba primordialmente la juventud universitaria, se utilizó él. Cita: caudillismo político-militar de los años 20 y la complicidad abierta de la embajada estadounidense contra Almazán. Se emplearon medios políticos y policíaco-militares. Contra Enríquez Guzmán se echó a mano de todos los recursos políticos y financieros de un sistema que por aquellos días se aproximaba a su cenit.
Contra Cuauhtémoc Cárdenas se utilizó, además de toda la fuerza del amparo político, la burda manipulación de los votos y los vergonzantes acuerdos postelectorales entre el PRI y el PAN. Contra López Obrador se dio en 2006 la alianza grosera de los poderes fácticos, incluida la pareja presidencial en turno, con las autoridades electorales que traicionaron su vocación y desacreditaron, quizás inmediatamente, la institucionalidad democrática de México. De todos modos, debe decirse que cada caso tiene sus propias características y los fraudes de 2006 y 2012 cometidos ambos durante los gobiernos panistas fueron diferentes. La imposición de Calderón tuvo más que ver con lo cibernético. Recuérdense que su cuñado Hildebrando fue el encargado del sistema de cómputo en la elección y con la falsificación de resultados, la de Peña Nieto, en cambio, se caracterizó con el uso de dinero a raudales para comprar votos de la gente más pobre de México. Por eso es importante profundizar en el análisis de este segundo fraude. Y bueno, compatriotas, pues hasta aquí llegamos. Esta parte sería la parte uno de 4, ¿vale? Tomamos la decisión de alargarlo tantito más porque ya vimos que no va a pasar. Entonces, uno de 4, por favor, apóyenos. Ya somos 1111, qué bonito número. Eh, Denle clic, por favor, al canal en suscribirse, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les avisemos cuando se publica algo y por favor regálenos un like. Y si pueden comentar, recuerden que nosotros no escondemos, no eliminamos ningún comentario salvo que tenga groserías o humillaciones. Si tiene alguna grosería o alguna humillación, sí ahórrenselo porque lo vamos a tener que eliminar, pero pueden observar todos nuestros comentarios están, los dejamos ahí con todo respeto porque todos tenemos derecho a pensar diferente. Y hasta los bots a los que les pagan por atacar a todo lo de la 4T y hasta aquellos sujetos que no sé si saben, pero si no lo sabían, se los dejo aquí. Para un siguiente video lo podemos trabajar. Hay gente que hace como algún tipo de club en el cual ganan puntos, es un juego, y ganan puntos viendo a cuánta gente hicieron enojar y salirse de sus casillas con sus comentarios en redes sociales. Entonces, aguas, compatriotas, no caigan en el juego. Si por ahí alguien hace un comentario de aquellos, podría ser un boot por algún motivo o razón pagado. Podría ser una persona que genuinamente les está haciendo un comentario desagradable o también podría ser uno de estos jugadores. Entonces no caigan en el juego, mejor nada más pasen de largo. Como decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, primo hermano, sigue tu camino. Y bueno, pues les dejo un saludo y ahorita seguimos leyendo.